Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, como siempre, nos acompaña, nos ayuda, nos motiva también, ¿verdad? Como siempre, la palabra del Señor. Nuestros cursos bíblicos de todos los días. Si ustedes quieren volver a mirar, a entender, a saber, siempre lo van a encontrar a través de las redes YouTube, Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento, y después van al libro que corresponde. Estamos en el primer libro de Samuel, capítulo 11. Esta es la primera lucha, batalla que tiene que afrontar Saúl como rey. Ciertamente que nosotros lo titulamos, ¿verdad? Que es la victoria de Saúl sobre los amonitas, decimos así en una forma muy general, ¿verdad? Como título. Pero cuando entramos en los detalles, como estábamos viendo anteriormente en estos cursos bíblicos, más particularmente y entrando en los detalles, está Ba'ella Eshahina Lleva, que es no simplemente una lucha contra un pueblo, una lucha, ¿verdad?, en la cual nos organizamos, peleamos, quién tiene más caballos, quién tiene más espada, quién tiene más fuerza, quién es el que mata más a otros, quién tiene más escudos. No, ante la Eshahina, ¿verdad? Porque dentro de una narración que podría ser histórica, ciertamente, sin embargo, lo que nosotros estamos mirando desde la narración del autor sagrado es una enseñanza pedagógica religiosa, profunda. Es decir, es una lucha y es una batalla ahora para nosotros. Vamos a leer el capítulo 11, ¿verdad? Desde el 1 vamos a hacer hasta el 4. Cerca de un mes más tarde, después de que Saúl haya sido nombrado rey, Nahás, el amonita, subió contra Yabes en Galaad y la sitió. Todos los hombres de Yabes dijeron a Nahás: pacta con nosotros y te serviremos. Hasta ahí todo bien, ya habíamos conversado bastante, ustedes pueden ver en los cursos bíblicos anteriores. Pero Nahás, el amonita, le respondió: pactaré con ustedes a condición de arrancarles a cada uno el ojo derecho. También hemos comentado, hemos reflexionado este versículo 2, esta primera parte. Infligir, ahora esto es lo importante, un oprobio a todo Israel. Un oprobio, ¿verdad? Un oprobio. Esto es entonces el denigrar directamente al hombre, a la condición. Aquí estamos hablando de Israel, ¿verdad? Como pueblo, como nación. Pero cuando estamos hablando, recuerden que el mismo nombre, Israel, quiere decir la fuerza de Dios en el hombre. Eso quiere decir Israel, y entonces quiere decir que si le damos un oprobio a esa fuerza de Dios que tiene que mostrarse, manifestarse, personare,
a través del hombre, a través de la creación, el nefesh que actúa dentro de la limitación, evidentemente, del hombre. Entonces, aquí nos está diciendo que esto es un verdadero oprobio. Upeaco dice, Hina llevaré punu, pendera villare. Eso quiere decir aquí. Los ancianos de Yahvé le dijeron, danos una tregua de 7 días para enviar mensajeros por todo el territorio de Israel. Si nadie nos socorre, nos rendiremos a ti. Cuando los mensajeros llegaron a Gibeá de Saúl y comunicaron la noticia en presencia del pueblo, todos se pusieron a llorar a gritos. Bueno, esta es una primera parte. Aquí están pidiendo una tregua. Pero antes de eso, ¿verdad? Nahash hizo una demanda, ¿verdad? Habíamos dicho, una primera razón es para glorificarse a sí mismo, por una parte, y decir, es el mal que siempre quiere triunfar, se quiere poner por delante. Es lo que nosotros con otras terminologías, a través de otras palabras, con otros géneros, con otras explicaciones, por ejemplo, cuando hablamos Lucifer, la luz, Lucifer, el que lleva, feroz. Entonces, todo esto que significa el mal también, que atrae, aquí también, ¿verdad? O sea, nosotros vamos a ponernos en contra de esto y vamos a ver que ustedes son incapaces de luchar contra nosotros, porque nosotros somos más fuertes, el mal. A ver, oyuina vene contra jaro yapota vende hewi kusube sarambiro yapota vende hewi. El mal, evidentemente, queridos amigos, si nosotros no estamos preparados, como justamente aquí habíamos dicho en nuestros cursos anteriores, si no estamos preparados, evidentemente que el mal viene y nos ataca. El mal viene y se nos pone encima. Que aquí el mal se presenta. La respuesta fue, bueno, nosotros nos rendiremos, pero por favor, vamos a hacer un pacto. Y entonces ese pacto tiene que ayudarnos también a nosotros. Entonces, si nosotros vamos a estar con ustedes. Volvemos enseguida con más. En Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Por la senda de la fe quiero recorrer el camino de la vida. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Con certeza creeré, y cuando no pueda ver a tu nombre clamaré, dame fe. Por la fe puedo seguir esperando lo imposible. Por la fe puedo sentir que estás aquí. Por la fe puedo entender lo que antes no entendía. Por la fe ciegamente confiaré. Aunque vengan tiempos duros,
Miren, el ser humano cuando lleva su vida mal llevada vive un infierno. Vive un infierno. Uno no necesita que Dios lo mande a uno al infierno, uno se manda solo. Uno es el que arruina su vida, pudiendo vivir bueno. Nos fascina vivir maluco. A ver, contame, el día en que te casaste para sufrir, ¿no es cierto que no? Te casaste para ser feliz. Y después hicimos el esfuerzo del mundo para destruir eso. ¿Y eso quién lo hizo? Dios. No, eso lo hace uno. Quienes dañamos la convivencia somos nosotros. Quienes no dialogamos somos nosotros. Quienes aprovechamos cualquier cosita y cualquier desaveniencia para armar un problema y pelear por mi ego y mi manera de ver las cosas, imponer lo mío y tal, somos nosotros. ¿Quién fabrica un infiernito en casa? Uno. El muchacho era un muchacho maravilloso. Tenía delante de él una vida que podía haber sido bellísima, con las dificultades normales de la vida de cualquier ser humano. Y un buen día eligió meter droga, y un buen día eligió destruirse, hacerse daño, y hoy en día vive una pesadilla. ¿La mandó Dios? No, se la manda uno solito. Dios no juzga, Dios no condena, Dios no castiga. Dios es amor y nada más que amor. Y lo único que Dios sabe hacer es amar. Lo pueden leer en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para salvar al mundo y darle vida eterna. Dios no envió a su Hijo a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Por eso, para poder disfrutar del perdón se necesitan dos actitudes. La primera, que es muy difícil, porque al ser humano le cuesta mucho reconocer que se equivocó. Y la segunda, y muy importante, creer en que Dios es amor. También para ti Dios es amor. Porque uno a veces lo cree para los demás. A veces a uno le parece muy bien que Dios sí es amor para los demás y que Dios sí es perdón para los demás, porque es que los demás no son tan malaclasudos como uno. Es que mire, Juan Jaime, es que usted no sabe lo que yo he hecho. Usted no sabe. A mí me pareció muy bien lo que usted dijo en esa conferencia, pero para mí imposible. Es que lo que yo he hecho. Muchos seres humanos solemos pensar así. Para ti sí, porque es que tú, para ti también, pero para mí imposible. Para mí imposible. Es que lo que yo soy, es que si usted supiera lo que yo soy, usted se alejaría de mí. También para ti, para todos, sin excepción. La buena noticia del Nuevo Testamento es que Dios es amor y el amor es perdón, y ese perdón ha sido derramado por Dios para todos, sin excepción. Para el asesino y para el ladrón, para la prostituta y el prostituto, para todos, para el que lleva una vida torcida y para el que intentando llevar una vida recta se le chispoteó, para el que comete errores pequeños y para quien comete errores grandes, para quien cuando niño se le rompió la inocencia y para quien rompió la inocencia de un niño, para todos, para todas, para cada corazón, para cada búsqueda. Esa es la buena noticia, esa es la gran noticia, esa es la hermosa noticia. Nosotros tenemos el corazón roto, pero Dios es amor y amor sin límites, amor sin condiciones, amor que es perdón y siempre es perdón. Amor que es amor y nada más que amor. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Ante los abusos
especialmente los cometidos por miembros de la Iglesia, no basta pedir perdón. Pedir perdón es necesario, pero no basta. Pedir perdón es bueno para las víctimas, pero son ellas las que tienen que estar en el centro de todo. Su dolor, sus daños psicológicos pueden empezar a sanar si encuentran respuestas, acciones concretas para reparar los horrores que han sufrido y prevenir que no se repitan. La Iglesia no puede tratar de esconder la tragedia de los abusos, sean del tipo que sea. Tampoco cuando los abusos se dan en las familias, en los clubes, en otro tipo de instituciones. La Iglesia tiene que ser un ejemplo para ayudar y a resolverlos, sacarlos a la luz en la sociedad, en la familia. Es la Iglesia la que tiene que ofrecer espacios seguros para escuchar a las víctimas, acompañarlas psicológicamente y protegerlas. Oremos por los que sufren a causa del mal recibido por parte de los miembros de la comunidad eclesial, para que encuentren en la misma Iglesia una respuesta concreta a su dolor y a su sufrimiento. ¿Quién podría ser el guardián de los tesoros más valiosos que hay? ¿Quién podría cuidar el corazón del rey? ¿Quién podría enseñarle a caminar? ¿Quién sino un santo para esta misión de ser en la tierra el papá del Salvador? Alguien como tú, dócil a su voluntad, que confíe sin dudar, dispuesto a acompañar a María y a Jesús. Como tú yo quiero ser, como tú quiero creer, como tú siempre ser fiel, como tú, San José. Virgen que fue concebida.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos leyendo 1 Samuel capítulo 11. El versículo 2 nos decía, y directamente aquí Nahán le responde a ese pacto y esa alianza que quieren hacer. Te serviremos, le dice, ¿verdad? Él directamente responde, pactaré con ustedes a condición, como yo de la condición, arrancarles a cada uno el ojo derecho. Y esto es lo que le va a llevar al oprobio, verdaderamente, ¿verdad? Al pueblo de Israel, un oprobio a todo Israel. Bueno, nosotros sabíamos y habíamos dicho, y esto es importante que subrayemos, que el que no tiene el ojo derecho, evidentemente, tiene una simbología mucho más profunda, ¿verdad? Mirar hacia adelante, pero es mirar para poder defenderse. Si nosotros vamos a entrar, como dijimos y pusimos el ejemplo famoso que tenemos también en el libro de los Jueces, el capítulo 1, versículo 6, ahí nos contaba y nos decía que a los enemigos, a los reyes o a quien sea, a los soldados le cortaban, dice, el pulgar de las manos y de los pies. ¿Por qué? Porque si vos no tenés ya el pulgar, ya no podés agarrar la espada. Eso era lo principal. Es un hombre ya inutilizado para la guerra. Entre comillas, ya ganaste a alguien que no va a poder luchar para agarrar la espada y luchar contra tu ejército. Bueno, y así también, el que no tiene el pulgar del pie después no puede ni correr, no puede escaparse. Diga tú. Entonces, apenas cushube o atajo o lo que sea, ¿verdad? Al no tener pulgar en el pie. Entonces, diga tú, hay disparando, diga tú, hay la ocañen de. Bueno, eso es muy interesante que sepamos un poco también el por qué eso te está diciendo en la Biblia y cuál era también la forma como ellos actuaban. Otra cosa importante que tenemos que saber, el que opone su escudo al enemigo con su mano izquierda, habemos ahí la escudo, entonces, ¿qué es lo que pasa así? Esconde el ojo izquierdo, ¿por qué? Porque pendereza, pea o está detrás de tu escudo, pea bendiga tu enemigo, a través del ojo derecho, derecha al enemigo, ¿entendés? Entonces, por eso es que dice, les voy a sacar el ojo derecho. Pues ya te lleva peón de, entonces también la misma cosa. Vas a ser inutilizado para la lucha contra el mal. Qué interesante, ¿verdad? Todo esto, estas son cosas, ¿verdad? De guerra de aquel tiempo, como ellos inutilizaban para que ya no sea hombre de guerra, para que ya no les presente dificultades. Entonces, entonces Pepe, dendiga tu ya, porque de Pepe ya pechare ya poner los grandes escudos de ya reñemoima al arbitrio de los roban de cutudo, lo que sean de yuca, ¿verdad? Porque de Pepe te pea vender ella. Entonces, todos estos elementos son importantes que nosotros sepamos, que conozcamos también, ¿verdad? Y todo esto después nosotros lo vamos haciendo una reflexión teológica, porque el autor sagrado lo que quiere hacer es una reflexión teológica, ¿verdad? No una cuestión, como muchas veces dicen los protestantes, porque está escrito ahí va a suceder a sí mismo como está escrito. No. Esto sucedió, sucede y sucederá, ¿entienden? O sea, estas situaciones sucederán siempre en la vida del hombre. En cuanto la humanidad siga siendo humanidad, estos problemas del mal nosotros los vamos a pasar siempre. Y aquí nos está enseñando y nos está diciendo cómo nosotros tenemos que confrontarnos ante el mal. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe,
Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Hola Jesús, aquí estoy otra vez para decirte que contigo todo va mejor. Aquí estoy otra vez para contarte que cuando te abrí mi corazón, toda mi vida cambió. Tú pintaste el cielo con tu color. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. ¿Por qué tanto amor? Seguro estoy en tu corazón. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. ¿Por qué tanto amor? Seguro estoy en tu corazón. En tu corazón. Oh, 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 oh. En tu corazón. Oh, 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 oh. Oh, hey, Jesus. It's worth it to lift up my hands, bow down my knees and bow down at your feet. It's worth it to give up my dreams, my hopes, my pain, my fears, my suffering, to find in you my everything. You fill me with joy, you refresh my soul. Your love makes me whole. Me amas y no puedo explicarlo. It's deep Me beyond my amas y me rindo en comprehending. tus You hold me in your brazos. arms. ¿Por qué How tanto could I ask for more? I'm seguro safe in your estoy en heart. tu corazón? I'm safe in your heart. Tanto You me amas y no puedo explicarlo. It's Me beyond my amas y me rindo en comprehending. tus You hold me in your arms. ¿Por qué How tanto could I ask for more? I'm safe in your heart. I'm safe in your heart. Oh, 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 en tu corazón. 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 In your arms. En tu corazón. I'm safe in your heart. I'm safe in your heart. Hola Jesús, me amas y no puedo explicarlo. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandeyara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñandeyara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Dos manos son las protagonistas de este cuadro de Pietro Perugino. Es la propuesta matrimonial de María y José. En el centro se intuye una alianza de cuarzo calcedonio, cuya reliquia es tradicionalmente conocida como el Anillo de la Virgen. La obra se encargó para decorar la capilla de la Catedral de San Lorenzo, que en Perugia conserva el santo anhelo. Fue robada durante el expolio napoleónico y ahora se mantiene en el Museo de las Bellas Artes. Regresará a Perugia del 4 de marzo al 11 de junio por los 500 años del Perugino. Es un momento que, si sabemos valorarlo como iglesia, podría ayudar mucho a dar significado a un sí a la vida, al sí del amor.
El matrimonio de la Virgen fue pintada por Pietro Perugino durante el Alto Renacimiento. Nacido en Perugia, aprendió junto a grandes maestros como Leonardo da Vinci e inspiró los desposorios de la Virgen de Rafael. Su obra será ahora un punto de encuentro para los que se acerquen a su ciudad natal. Es un invito a riscoprirla, a riappropriarla. Es una invitación a redescubrirla, a reencontrarnos con ella y también a dejarnos interpelar por este signo, por este anillo santo, para ahondar en lo que es la verdad. Sabemos que el arte tiene precisamente esta fuerza. El símbolo es puerta a una lectura más profunda de lo que es la realidad cotidiana. El anillo está protegido por 2 cajas fuertes y 14 llaves que se dividen entre distintas autoridades políticas y religiosas de la ciudad. 2 veces al año, en julio y septiembre, el relicario se muestra al público para su veneración. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda a dar pasos muy importantes, como siempre, en nuestra vida de fe. Hoy leemos de la profecía de Daniel. Estamos en el capítulo 9, versículos 4b al 10. ¡Ah, Señor, Dios grande, el temible, el que mantiene la alianza y la fidelidad con aquellos que lo aman y observan sus mandamientos! Nosotros hemos pecado, hemos faltado, hemos hecho el mal, hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus preceptos. No hemos escuchado a tus servidores, los profetas, que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros jefes, a nuestros padres y a todo el pueblo del país. A ti, Señor, la justicia, a nosotros, en cambio, la vergüenza reflejada en el rostro, como le sucede en este día a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel. Y bueno, y así continúa esta profecía de Daniel. Primero comenzamos diciendo: Señor, tú que nos has dado todo, tú que mantienes siempre la alianza y la fidelidad, tú que eres el Dios grande, el temible. Pero después, Señor, hemos pecado, hemos faltado, hemos hecho el mal. Esto evidentemente, queridos hermanos, no necesitamos hacer demasiadas explicaciones, porque con tanta facilidad nos alejamos de Dios. Con tanta facilidad, queridos amigos, queridos hermanos, preferimos hacer un camino totalmente diferente de aquello que el Señor nos va ofreciendo y el Señor nos va regalando. Nos llama a la felicidad y nos dice cómo tenemos que hacer nosotros esta vida. Pero lastimosamente nosotros, dice: Señor, ¿qué hemos hecho? Nos hemos alejado. No hemos escuchado a nuestros reyes, no hemos escuchado a nuestros profetas, no hemos escuchado a nuestros sacerdotes, no hemos escuchado, Señor, a aquellas personas, a nuestros padres, hago angaroico one akane kukarretiresa ñande yara emañamina ella podría jugar con oreje ñande yara ñande pepu acaber se hanguaisa de esta situación y en este tiempo de Cuaresma principalmente, para que vivamos de acuerdo a tus preceptos, volvamos a ti. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre el libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 11, principalmente los versículos 2 y 3 y 4, hasta allí por ahora, ¿verdad? Pero esto llega hasta el versículo 11. Todo lo que nosotros llamamos la victoria de Saúl es la primera victoria, la primera pelea. Él es nombrado rey, no es el problema. Va a ir a potas, va a ir a ñandeco, anga lleva, ya lleguete pesotas y no ñandie, va a ir a ñande, ñañembratita, va a ir a ñañora y nota contra el mal. Y bueno, estábamos diciendo, el que se oponía, el que opone su escudo al enemigo, ¿verdad? Pongo mi escudo, ciertamente que estoy escondiendo el ojo izquierdo. Pero nosotros miramos, dice, se mira con el ojo derecho al enemigo. Y entonces, el que se saca el ojo derecho inutiliza a los hombres de guerra. Porque esta vez indica tuyo ya. Esto indica tuyo ya el enemigo. Porque con este pues se tiene que defender. Ante la pepeña defender, porque llegan de escudos, entonces escudo, indica tuyo y no hay. Bueno, todos estos elementos son tan importantes que sepamos nosotros. Vemos en esta historia que se nos narra una similitud siempre, ¿verdad? Que ya hemos hablado en los otros cursos también, con todo lo que significa el mal, todo lo que significa para nosotros el enemigo espiritual, el enemigo que lucha contra nosotros. Lleva demonios, Satanás, diablo, o sea, todos estos elementos, palabras claves que significan justamente tentación, división, diabolos, ¿verdad? Satán, ese de apicutu, yajina, netentagina, ¿verdad? Daimón, eso que sale desde adentro, ¿verdad? La ira, el enojo, o sea, todos estos son los enemigos espirituales. Sacarte y no mirar, no darse cuenta, ¿verdad? O sea, si nosotros estamos sin el ojo, quiere decir que nosotros no vemos la realidad. Esto en el fondo te está hablando de otra manera de lo que Génesis capítulo 3 versículo 5 nos dice, cómo entra el pecado, ¿verdad? Ante la tentación. La serpiente que le dice a la mujer, si ustedes comen de este fruto, ustedes serán como dioses. Y entonces vos te engatusás, cierto. Entonces, el mal que te saca esa visión, esa capacidad, tarde marepiaja lleva, tarde piaste, y la gente. Y eso lo encontramos en el capítulo 3, versículo 7, justamente, del libro del Génesis, ¿verdad? Cuando el hombre y la mujer se dan cuenta de que están desnudos, es decir, se encuentran ante el pecado, indefensos, imposibilitados para una lucha. Tantas veces lleva, y así, en nuestras capillas, en nuestra vida, en nuestra familia, lastimosamente. Tarde piaste muchas veces. ¿Por qué? Y porque no llegamos a ver a tiempo. Nos dejamos sacar y arrancar el ojo, hacemos el pacto, ¿verdad? Entonces, con todo esto, lo que encontramos es esa afrenta directa con el mal. Siempre se nos quita esa capacidad de pelear efectivamente después también contra el mal. Por eso cuando nos están mutilando, en el sentido ya teológico, en el sentido espiritual, cuando nosotros aplicamos este pasaje, quiere decir que es un infligir, un oprobio verdaderamente al hombre. Esto es un oprobio para la humanidad, es un oprobio para el hombre, porque ya no tiene esa capacidad de lucha. Cuando por todos los medios, ¿verdad? Y hay muchas personas que lastimosamente en nuestro mundo actualmente están cayendo en toda esta cuestión de la lucha por la cuestión del género, por ejemplo, ¿verdad? La cuestión del género. Hay muchos que caen y quedamos ciegos, ya tenés esa tú, ya entendéis. Ya allá liberar ánimo y vas a ver, va y bebe ya, ¿entiendes?
estamos yendo contra la misma naturaleza. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñande Yarañe. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. La aguda voz infantil que llamaba a la oración, a la penitencia y a resistir los embates del ejército del emperador Federico II, que se había tomado a Viterbo, ciudad perteneciente a los estados pontificios, retumbaba con potencia en toda la plaza esa voz, pero la mayoría de los asistentes no podían ver de dónde provenía y a quién pertenecía esa vocecilla tonante. De pronto, según la tradición popular, la piedra sobre la que estaba parada Rosa de Viterbo se elevó con ella para que todos pudieran verla y estuvo suspendida en el aire mientras terminaba su prédica y la gente se prosternó atónita y arrepentida ante esa maravillosa visión. Luego la roca con la pequeña santa a cuestas fue descendiendo suavemente hasta dejarla en el suelo. Cuando ocurrió esto, Santa Rosa de Viterbo, nacida en 1234, ya había estado a punto de morir de una fiebre maligna, pero en esa ocasión se le apareció la Virgen, la curó y le pidió que ingresara al convento de las Clarisas, y aunque no fue aceptada por pequeña, le permitieron usar el hábito de San Francisco. Entonces continuó predicando y a los 10 años, con su palabra encendida, era la enemiga más peligrosa del emperador, de su régimen despótico y de la laxitud moral de los habitantes de Viterbo. Como las autoridades la consideraban el enemigo público número 1, la desterraron con su familia y al salir, Santa Rosa de Viterbo predijo la muerte de Federico II, la cual ocurrió pocos meses después mientras ella evangelizaba y obtenía muchas conversiones en el pueblo de Soriano, en el que estaba refugiada con sus padres. De regreso a Viterbo, fue recibida por sus conciudadanos como lo que era, una verdadera santa, y solicitó de nuevo su ingreso al convento de las Clarisas, pero esta vez no la aceptaron porque, según la superiora, Dios no la necesitaba en el claustro, sino ganando almas en la calle, y tenía razón, pues en poco tiempo Viterbo se convirtió en una de las ciudades más piadosas de Italia. El 6 de marzo de 1252, cuando estaba a punto de cumplir 18 años, minada físicamente por las duras condiciones en que vivía, murió en medio de la admiración y veneración de los Viterbesi, ese es su gentilicio. Y en ese momento las campanas de los templos sonaron espontáneamente y la ciudad estuvo impregnada de un exquisito perfume por varios días. Su cuerpo fue colocado sin féretro, según sus instrucciones, bajo el altar mayor de la iglesia de Santa María de Poggio. Meses después, cuando el Papa Alejandro IV la hizo exhumar para trasladarla a la iglesia de las Clarisas, su cuerpo estaba incorrupto y 700 años después sigue así, pues se salvó inexplicablemente del voraz incendio que redujo a cenizas ese santuario en 1357. Oigan pues, y aunque Santa Rosa de Viterbo nunca fue canonizada oficialmente, el Papa Calixto III la incluyó en el libro de los santos, lo que de hecho le aseguró su lugar en los altares. Aprovechemos entonces hoy, 6 de marzo, que es el día de su festividad, para levantar con valentía nuestra voz contra la injusticia, como lo hizo Santa Rosa de Viterbo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Los cardenales y altos cargos de la curia tendrán que pagarse la casa. En un rescripto posterior a la reunión de Francisco con Maximino Caballero Ledo, el nuevo prefecto de la Secretaría para la Economía pide que todos hagan un sacrificio extraordinario para destinar mayores recursos a la misión de la Santa Sede. Esta medida de ahorro pretende paliar el déficit de 10 millones de euros con el que el Vaticano cerró el 2021. Hasta la publicación del rescripto, los bienes inmuebles propiedad de instituciones curiales o la Santa Sede permitían el uso gratuito a los purpurados y máximos responsables de los dicasterios. La mayoría son pisos de entre 75 y 200 metros cuadrados en los alrededores de la Plaza de San Pedro. Las instituciones propietarias deberán cobrar un precio de mercado a estos cargos de responsabilidad. Normalmente los cardenales en Roma cobran entre 3.000 y 4.000 euros, aunque en 2021 ya sufrieron un recorte del 10% en su salario, motivado principalmente por la caída de los ingresos de los museos vaticanos durante la pandemia. ¿Cómo sería estar en los brazos de María, que sostuvo a Cristo en su muerte, cuando Él ya no pudo más? Esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida y en muerte, y cuidó con su amor maternal, y cúbreme bajo tu manto, y abrázame en mi necesidad, dulce madre, dulce madre, dulce madre, dulce madre. Lo acompañaste en la cruz y en el pesebre, siendo niño, y cuando iba al Calvario, donde Él fue, tú ibas detrás. Como un niño, recostarme en tus brazos de madre, protegerme bajo tu amparo, de tu mano aprender a adorar, adorar, y cúbreme bajo tu manto, y abrázame en mi necesidad, dulce madre,
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Nosotros estamos reflexionando el primer libro de Samuel, capítulo 11, del versículo 1 en realidad hasta el versículo 4, por ahora estamos entrando. Y decíamos que aquí la teología, lo que en realidad en el sentido espiritual nos está queriendo enseñar es con respecto a la ceguera. El mal que quiere cegar al hombre. Y ustedes saben que la misma palabra Nahash, ¿verdad? Nahash, eso en hebreo quiere decir serpiente, justamente. Entonces, ¿verdad? Entonces, los nombres aquí que se le pone a este personaje, Nahash el amonita, entonces se está refiriendo directamente entonces al mal. O por lo menos, si era un hombre, serpiente la amonita. Entonces, por lo menos está queriendo hacer una relación con todo lo que significa el mal, Nahash. Nahash se dice, y N-A-H-A-S, la Nahash, ¿verdad? La serpiente. Nosotros también lo escribimos por la pronunciación con la J, ¿verdad? N-A-J-A-S, Nahash, ¿verdad? Pero el sentido, ese nombre quiere decir, capítulo 3, versículo 1 del Génesis, te dice luego, y la serpiente era el más astuto entre todos los animales que Dios había creado, el más astuto. Te está hablando siempre de la naturaleza, es decir, ¿qué es lo que te puede cegar? ¿Qué es lo que a nosotros nos puede cegar? ¿Qué es lo que a nosotros nos puede meter en esa ceguera? No hay peor ceguera que aquel, peor ciego que aquel que no quiere ver, porque de oír en esa actitud, y ese es el camino, ¿verdad? Cómo se te presenta el mal. Siempre te quiere cegar, aunque sea aquí parcialmente. Comencemos parcialmente. Y cuando parcialmente comenzamos a cegarnos, como decíamos, que es tan interesante también, porque el escudo hablábamos nosotros. Si yo tengo el escudo aquí, con el izquierdo yo no puedo ver porque el escudo me está cubriendo, pero con el derecho, como me han arrancado, yo no puedo ver al enemigo porque me han enceguecido. Me dejaron ciego y por lo tanto yo no voy a poder luchar, ¿verdad? Contra ningún mal. No voy a poder luchar absolutamente porque y bueno, y todo esto nos lleva, ¿verdad?, a ese versículo 13. Los ancianos de Yahvé entonces le dijeron, danos una tregua de 7 días para enviar mensajeros por todo el territorio de Israel. Si nadie nos socorre, nos rendiremos a ti. 7 días, si no hay nadie que nos defienda. Eso es lo que están pidiendo, una tregua, por favor. Y claro, es una situación muy difícil, muy compleja para los hombres de Yabes, de Galaad. Porque a veces sentimos rodeados, estamos limitados, estamos debilitados, no podemos presentar batalla. Estamos ahora dándonos cuenta, estamos absolutamente horrorizados. El horror que cae sobre nosotros ante una situación que no podemos hacer frente, ante esta demanda y que le está diciendo, yo no hay problema, allá pueda venir la verita, allá pueda venir la alianza, pero como condición, ahí va a venir la pendereza, el lado derecho, es decir, ustedes no van a estar, a cada uno, nunca entonces ustedes como nación o como pueblo podrán ya presentar batalla, presentar lucha, presentar nada contra el enemigo. Muy bien, queridos amigos, así entonces estamos concluyendo, ¿verdad? Hoy con nuestro curso bíblico. Omombe uñan de peña eru vive. Vaya vaya y cuivana peña de recove, vaya peña de ñajenduana peñe, para poder estar atentos y luchar contra el enemigo. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.